Bogotá es una ciudad histórica, con siglos de permanencia, incontables generaciones, historias, edificios, ecosistemas. Ha pasado de ser un asentamiento muisca a un pueblo hispano a la capital de un país independiente. A casi 500 años de su refundación por españoles, es normal que lo que más permanezca en el tiempo sean las edificaciones, casas, viviendas, teatros, que funcionan como una ventana al pasado y nos permiten imaginar cómo vivían los bogotanos en tiempos pasados. Pero en Bogotá no es así. La ciudad, y más específicamente su centro histórico, ha sufrido reformas, revueltas destructoras y promesas de modernidad que poco a poco ha ido destruyendo todo. Hoy, casi 3/4 del centro histórico de Bogotá no existe. Lo que pasa es que el centro histórico se extiende más allá de la Candelaria. Los barrios, edificios, memorias históricas con siglos de haber sido construidas siguen ahí y lastimosamente mucho de lo que había ya no existe. Este es el mapa de Bogotá en 1938, el año en que se cumplieron sus 400 años de fundación hispana. Es a partir de este mapa que se realizó la delimitación del centro histórico cuando fue establecido. Hoy la localidad de La Candelaria es apenas una fracción de esto. Ahora, ¿qué hay de histórico en el resto del centro? ¿Qué fue lo que se perdió y qué hay hoy en su lugar? Esa Bogotá de 1938 no existe ya. Se demolieron y se perdieron edificios institucionales, estaciones de tren, teatros, parques, jardines, universidades, hoteles. Pero hoy hablaré de unos ejemplos particulares que muestran la destrucción sistemática de la ciudad con la misma excusa de siempre, el progreso. Hoy La Candelaria termina la carrera 10ª, donde iniciamos nuestro recorrido por el centro histórico destruido. Esta es la avenida que marcó el inicio de la modernidad en la capital, inspirado en un ideal estadounidense que privilegia el tránsito vehicular por sobre todo el resto. En 1951, la carrera 10ª, que hasta entonces era una calle igual de ancha a cualquier otra, fue ampliada y se demolieron todos los edificios que allí estaban. El Hotel Lindbergh sobre la calle 12, el edificio Salgado, la Plaza de Mercado de las Nieves, el conjunto Cité Restrepo, que fue partido a la mitad, y la Plaza Central de Mercado de Bogotá son ejemplos de edificios demolidos. Esta última conformaba un importante eje de comercio popular, al lado del pasaje Rivas. Este edificio, además de interponerse en la carrera 10ª, fue demolido en su totalidad para higienizar la ciudad, ya que en la época las plazas de mercado eran despreciadas por las clases altas porque las consideraban focos de infecciones. Así se ve hoy el lugar donde estaba la plaza. Y aquí una foto aérea de la plaza donde podemos identificar algunas cosas, como la Imprenta Nacional y la iglesia de Santa Inés, construida en el siglo XVII y que le daba el nombre a una zona de la ciudad. Luego de la ampliación de la 10ª, el sector conocido como Santa Inés cayó en un abandono y degradación social impulsada por el consumo de sustancias y empezó a llamarse El Cartucho. Este barrio se degradó progresivamente. Las edificaciones perdieron mucha de su estructura y al final de los años 90 fue demolido para la llamada renovación urbana del centro. Gracias a esta demolición se perdieron edificios como el Laboratorio Nacional de Higiene o el Colegio de Santa Inés. Fueron reemplazados por el Parque Tercer Milenio. Esta solución se quedó corta porque las personas que ocupaban el Cartucho se fueron a otro sector histórico del centro, luego llamado el Bronx, a 2 cuadras, cerca de la Plaza de los Mártires y la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que también fueron cortados a la mitad para ampliar una avenida, la Caracas. Hasta que se planteó el proyecto Bronx Distrito Creativo, que de manera muy similar a su predecesor, promovía la demolición del área afectada para construir el Centro de Talento Creativo y la Alcaldía Local de los Mártires, además de la restauración de la facultad antes mencionada y el edificio contiguo para convertirlos en espacios para el arte, la cultura y la educación. Esta solución una vez más se quedó corta, porque quienes estaban ahí se volvieron a mover 2 cuadras, esta vez hacia el barrio San Bernardo, llamado Samber, donde a pesar de la delicada situación social, hasta hace unos años aún había casas antiguas y edificios con siglos de antigüedad, algunas aún en buen estado o con potencialidad de restauración. Con un poco de visión es fácil imaginar un distrito turístico, cultural y comercial parecido al de diferentes barrios en ciudades latinoamericanas, como el barrio San Ángel en la Ciudad de México o San Telmo en Buenos Aires. Hay quienes ven oportunidades de regeneración en vez de destrucción. De manera casi copiada, la solución para el problema en el Samber fue la demolición. Hoy en día la mitad del barrio ya no existe y pronto será reemplazado por el nuevo Centrum Tercer Milenio, un proyecto de conjuntos residenciales con apartamentos de 240 millones de pesos y 33 metros cuadrados de área privada, que no recuerda ni la escala, ni las características estéticas, ni las formas de las fachadas, ni los colores, ni la configuración de las calles, ni el valor histórico del barrio y de la arquitectura tradicional bogotana.
Sobra decir que la demolición tampoco sirvió de nada esta tercera vez. Las personas y organizaciones criminales se movieron una cuadra hacia la otra mitad del barrio que aún queda, donde los mismos problemas de siempre prevalecen. Hay quienes dicen que se debería respetar el estilo arquitectónico de lo histórico, y hay quienes dicen que estos cambios en la ciudad son justificados en nombre del progreso, de acabar con la degradación social que se vive en esta zona, en que hay que aumentar la densidad de población en el centro, que muchos de los edificios que hoy les mostré estaban en muy mal estado y por eso era necesaria su demolición. Y con muchas de estas cosas creo que todos podemos estar de acuerdo, pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo elegimos qué reconstruimos? ¿Por qué al momento de construir un centro histórico no se reconcilia con el pasado, sino que directamente se elimina del todo? Hoy en día es normal ver propuestas de renovaciones a barrios históricos hechas caso por caso, edificación por edificación, lote por lote, para determinar qué es insalvable y qué vale la pena restaurar o reutilizar, porque la solución de las administraciones es simplemente tumbar todo y ya. ¿No se pueden hacer edificios nuevos que mantengan la memoria de lo que hubo antes? Ya vimos de primera mano lo que puede traer la restauración de edificaciones históricas. El Bronx Distrito Creativo es un gran ejemplo. Se recupera lo que queda de la facultad y se instala un techo que le da vida al lugar, mirando hacia el pasado con respeto, sin olvidarnos de lo moderno. Esto sin tener en cuenta el resto del proyecto, aún sin iniciar y con un futuro incierto por ahora, en el que se quiere destruir el barrio La Estanzuela y reemplazarlo por edificios de oficinas modernos. La paradoja de Teseo plantea un problema. Si a un barco le vamos reemplazando pieza por pieza hasta que ya no quede ninguna de sus piezas originales, ¿es el mismo barco? Esa pregunta y este dilema filosófico aplica también a los centros históricos de muchas ciudades del mundo, donde los edificios antiguos fueron restaurados o reconstruidos, como es el caso de Varsovia, en Polonia, destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida teniendo en cuenta la escala y su estilo. Pero si en vez de reemplazar todas las piezas del bote por otras iguales, se botan las piezas a la basura y se compra una lancha para reemplazar el bote, pues la pregunta no tiene sentido y el centro histórico no tiene nada de histórico. Estos no son ni de cerca todos los ejemplos de edificios históricos que se han demolido en Bogotá, y la destrucción del patrimonio no se limita a edificios. Pero de eso hablaré en otro video futuro. Por ahora, hablar de esto nos da un panorama un poco más claro sobre cómo era la ciudad histórica. A pesar de los incontables barrios y edificios en Bogotá que fueron demolidos, aún quedan muchísimos retazos de zonas históricas que están en degradación y con problemas de uso, pero que aún tienen el potencial de revivir si se les da el manejo adecuado por parte de las autoridades, sin necesidad de demolerlos y manteniendo las características estéticas que los hacen históricos. Barrios como La Favorita, entre muchos otros, tienen pasajes comerciales, casas coloniales, casas republicanas o colegios que tienen un potencial infinito como vivienda, uso turístico, cultural, comercial, similar a como es en La Candelaria, pero que hoy sufren de tener un entorno degradado, inseguridad y problemas de consumo en las calles que lo hacen indeseable. La arquitectura y el urbanismo no pueden quedarse estancados. Existen diferentes geometrías, diferentes materiales y estilos que también son importantes para mirar hacia adelante, y en Bogotá no nos faltan ejemplos para ver que la arquitectura y urbanismo contemporáneo son infinitamente valiosos como constructores de ciudad. Pero cuando se trata de un centro histórico, hay maneras de construir que nos ayudan a preservar la memoria y guardar nuestra identidad, teniendo en cuenta escala, colores y estilos que no chocan con lo que ya hay. Hoy en día, además de la localidad de La Candelaria, tenemos dos delimitaciones del centro histórico. La del Plan Especial de Manejo y Protección, que pretende salvaguardar el patrimonio material e inmaterial del centro histórico creado en 2022, y el de la Unidad de Planeación Local Centro Histórico, que está diseñado para crear una unidad y cohesión urbana entre las zonas contiguas al centro histórico. Pero, ¿qué cohesión urbana puede haber cuando esto es lo que construimos? ¿Por qué no vemos el resto del centro como histórico? ¿Y qué podemos hacer a futuro para preservar la memoria del patrimonio? Seguramente hay algo más allá que simplemente meterle torres, cajitas de fósforos a los barrios, ¿verdad? ¿Verdad?